Sentimientos, emociones y pensamientos. Definición, diferencias y bases neurológicas. ¿Sabes la diferencia entre sentimiento y emoción? ¿Conoces cómo se definiría un sentimiento a diferencia de un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es una emoción? ¿Dónde se producen? Como sabes, no todos sentimos o pensamos lo mismo en las mismas circunstancias. Entonces, ¿la forma de pensar y de sentir son parte de nuestra personalidad? Pues sí, nos acompañan toda la vida, pero se van forjando desde la infancia y se pueden modificar por la experiencia. Puede parecer que los sentimientos y los pensamientos son cosas muy diferentes, pero en realidad no es así. De hecho, existe una diferencia entre emociones y sentimientos mayor que entre sentimiento y pensamiento. Para conocer esta diferencia vamos a definir cada concepto y posteriormente veremos que en tema de emociones, sentimientos y pensamientos las cosas no son tan sencillas. Comenzaremos por definir las emociones. ¿Qué es una emoción? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Punto número 1. La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración. 2. Las emociones son causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. 3. Son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. 4. Dichas reacciones orgánicas que generan las emociones se encuentran controladas por el sistema límbico, compuesto por varias estructuras cerebrales que controlan las respuestas fisiológicas. 5. Una emoción también puede producir un comportamiento que puede ser aprendido con anterioridad como una expresión facial. 6. Charles Darwin planteó que las expresiones faciales expresan diversas emociones que, en general, son muy similares en todos los seres humanos, independientemente de su cultura. Emoción y tipos de reacción. Las emociones pueden producir diversos tipos de reacción. 1. Reacción fisiológica. Es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria. Esta reacción involucra al sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, expresiones faciales, cambios hormonales y tono de voz. Reacción psicológica se refiere a la manera en que es procesada la información, en cómo se percibe lo que ocurre en un determinado instante de manera consciente o inconsciente según las experiencias. Esto produce sentimientos y pensamientos, que son la reacción psicológica a la emoción. Y reacción conductual. La emoción, cualquiera que sea, genera un cambio de ánimo y de conducta que se aprecia a través de los gestos corporales, como, vamos a poner el ejemplo de una sonrisa o fruncir las cejas. Las expresiones faciales reconocidas por todos los individuos son la de miedo, tristeza, alegría y enojo. Tipos de emociones. Existen diversos tipos de emociones que se clasifican en un orden que va desde las más básicas a las emociones aprendidas en diversos contextos. 1. Emociones primarias o básicas son aquellas que son innatas y que responden a un estímulo. Por ejemplo, la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa o la aversión. 2. Emociones secundarias son aquellas que se generan luego de una emoción primaria: la vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos o la esperanza. 3. Existen emociones positivas o negativas. Las positivas son las que afectan a las conductas de la persona de manera que generan reacciones positivas como la alegría o la satisfacción,
y las negativas serían las que provocan sentimientos perjudiciales para el individuo, como la ansiedad, la culpa o el orgullo y la vergüenza. Entonces vemos que las emociones son unas reacciones fisiológicas que se producen al percibir un estímulo externo. Pero entonces, ¿qué es el sentimiento? ¿Y en qué se diferencia de una emoción? Ya habréis podido intuir por la definición de emoción y por los tipos de emociones que existen la diferencia, pero vamos a definirlo. Se define sentimiento como el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. Asimismo, el sentimiento también se refiere al hecho de sentir, es decir, hacia afuera, o sentirse uno mismo. 1. Los sentimientos derivan de las emociones, que son las reacciones orgánicas o instintivas que experimenta un individuo y por el cual responde a ciertos estímulos externos. 2. Los sentimientos se originan en la conceptualización y valoración racional de las emociones y de las causas de estas, es decir, son un tipo de pensamiento. ¿De acuerdo? Los sentimientos son un tipo de pensamiento derivado de emociones que sentimos. 3. Los términos sentimiento y emoción no son sinónimos, pero sí dependen el uno del otro. Los sentimientos son más duraderos, pueden ser verbalizados y determinar la disposición o estado de ánimo de un individuo alegre, triste, desanimado, apasionado, etc. 5. Diversos estudios psicológicos han determinado cómo los sentimientos, tras la experiencia de una emoción, activan un conjunto de neurotransmisores en el cerebro que permiten a la persona reaccionar y dar una respuesta de manera consciente. Tipos de sentimientos. Los sentimientos derivan de la reflexión consciente de una emoción, de ahí que se relacionen con las posturas que el individuo tome con respecto a un hecho. En este sentido, los sentimientos se pueden clasificar como positivos o negativos según las acciones que promuevan y fomenten. 1. Algunos sentimientos positivos son la alegría, el afecto, la admiración, la felicidad, el amor, la gratitud, la satisfacción, el agradecimiento, el optimismo, el sentimiento de tranquilidad o paz, el sentimiento de armonía, entre otros. 2. Los sentimientos negativos son aquellos que generan malestar, rencor, tristeza, odio, envidia, venganza, dolor o celos. Estos sentimientos pueden afectar más allá del estado de ánimo de una persona porque también pueden afectar su salud. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sentimiento y pensamiento? El pensamiento es la capacidad mental que todos los seres humanos tenemos para dar sentido e interpretar el mundo que nos rodea. Dependiendo de la interpretación o del sentido que le damos, los pensamientos podrán representar nuestra realidad de un modo u otro. ¿Se puede pensar sin sentir o sentir sin pensar? Definitivamente no. Neurocientíficos de Berkeley han observado por primera vez en vivo y en directo el progreso de un pensamiento a través del cerebro, desde la fuente de inspiración hasta la respuesta, mostrando claramente cómo la corteza prefrontal coordina la actividad para ayudarnos a reaccionar ante una percepción. Los resultados se publican en Nature Human Behavior en 2018. Los pensamientos se forman en la corteza prefrontal, integrando lo que otras áreas cerebrales perciben y transforman en redes neuronales activas. Es decir, las zonas auditivas, las visuales o sensorio-motrices perciben estímulos externos y la corteza prefrontal se va a encargar de darle un sentido, una interpretación determinada. Leo literalmente: la corteza prefrontal está continuamente activa a lo largo de estos procesos, coordinando la entrada de diferentes áreas del cerebro. Finalmente, la corteza prefrontal se detiene cuando la corteza motora se activa para generar una respuesta hablada o una acción, como por ejemplo presionar un botón. Un dato curioso de este artículo es el siguiente.
Cito literalmente. Los investigadores descubrieron que el cerebro comenzó a preparar las áreas motoras para responder durante la presentación del estímulo inicial, lo que sugiere que nos preparamos para responder incluso antes de saber cuál será la respuesta que vamos a dar. Esto podría explicar por qué las personas a veces dicen o hacen cosas antes de pensar. Y es que nuestro cerebro se prepara para actuar mucho antes de saber qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado, el pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón, como son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta en el lenguaje, e incluso el propio lenguaje puede determinar la forma en que pensamos. Vamos a hablar de los tipos de pensamiento. El deductivo ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. Es decir, va de lo universal o general a lo particular. Ejemplo: todos los perros tienen 4 patas. Bobby es un perro. Bobby tiene 4 patas. Pero la cosa, como supondréis, es más compleja. Aquí solamente queremos explicar de manera sencilla los diferentes tipos de pensamientos. Tipo 2. Inductivo. De forma opuesta a lo antes definido, partimos de diversas experiencias particulares y concluimos en un principio general, es decir, va de lo particular a lo universal. Ejemplo: Messi es argentino y juega al fútbol. Agüero es argentino y juega al fútbol. Higuaín es argentino y juega al fútbol. Conclusión: todos los argentinos juegan al fútbol. ¿Podría ser verdad o no? ¿Qué creéis? Es posible que sí, ¿verdad? 3. Pensamientos analíticos. Se parte la realidad en porciones y se separa la información para poder evaluarla a través de mecanismos lógicos. La clave del pensamiento analítico es el descomponer los problemas complejos en pequeñas partes o unidades más simples y fáciles de analizar. Por ejemplo, imagina que salta la luz de tu casa. Para saber de dónde viene el fallo, quita la energía de toda la casa y después vas encendiendo por partes. Donde se produce el salto de luz que buscabas, ahí está el problema, el cortocircuito. Por ejemplo, puede ocurrir que cuando enciendas la luz en la planta baja, salte el interruptor. De esta forma, podríamos saber, descomponiendo el problema en unidades más pequeñas, cuál es el origen del problema y solucionarlo. El tipo de pensamiento creativo es la base del arte, ya que se basa en la libertad de modificar una idea o unas reglas, agregando o quitando elementos sin restricciones impuestas por el marco de lo posible. La imaginación forma parte esencial de este tipo de pensamiento creativo. El pensamiento sistémico propone un sistema organizado que interrelaciona los conceptos de manera compleja. Este tipo de pensamiento es habitual tanto en las ciencias como en la filosofía, por ejemplo. El pensamiento crítico se define desde un punto de vista práctico como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay que adoptar una actitud de un pensador crítico, reconocer y evitar los prejuicios cognitivos, identificar y caracterizar los argumentos, evaluar las fuentes de información y, finalmente, evaluar los propios argumentos. El pensamiento interrogativo. A la hora de tratar un tema en particular, este tipo de pensamiento nos permite cuestionar distintos aspectos de nuestro interés, articulando así el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si buscamos trabajo, ¿qué posibilidades tengo si hago una oposición? ¿Le digo a mi jefe que no entiendo esta propuesta que me acaba de hacer? ¿Cómo reaccionará mi hijo si no le compro la Play? Es decir, es una forma de pensamiento a la que se llega a una conclusión respondiendo a diferentes preguntas sobre el mismo tema o problema. Para finalizar, me gustaría que hubiera quedado claro cuál es la diferencia entre emoción, sentimiento y pensamiento. Como veis, las emociones son algo primario, básico y orgánico o fisiológico.
Los sentimientos son una conceptualización de las emociones y los pensamientos ya es un proceso más complejo que implica la resolución de problemas y la toma de decisiones consciente y completamente analizada. En definitiva, y para terminar como reflexión, ¿cuántos problemas psicológicos, de conducta, sociales, creéis que pueden existir derivados de este pensamiento emocional o sentimental y reflexivo? Es muy posible que esto sea más habitual de lo que creemos y que produzca muchos más daños de los que habitualmente pensamos. Si una persona se guía simplemente por sus emociones sin reflexionar sobre ellas y realiza una conducta que, como hemos visto, el cerebro está, por su capacidad para la supervivencia en cualquier situación, está preparado para emitir. En esta sociedad en la que todo es mucho más complejo que simplemente actuar para obtener alimento, pareja o cobijo, como puede tener ese tipo de necesidades un animal, muchas veces muchas personas pueden verse en la dificultad de pararse a reflexionar y tomar decisiones sopesadas y medidas antes de actuar. Y esto puede ser la base de muchos problemas de conducta en la actualidad. Pensemos sobre ello. De hecho, hay un síndrome que le llaman el síndrome de Peter Pan, que más bien es simplemente la inmadurez emocional a la hora de una persona organizar su vida y actuar cotidianamente. Con lo cual se producen una gran cantidad de problemas a su alrededor que tienen que ver con una falta de responsabilidad, de sentimiento de pertenencia a un grupo, de solidaridad con el resto de individuos, de responsabilizarse de sus propios hijos, de su trabajo, de su pareja, de sus mayores. Y quizá un punto más, no estamos en una sociedad en la que el pensar reflexivamente, el pensar de una manera sosegada en la que se puedan tomar decisiones completamente sopesadas, equilibradas y que tengan mucha más racionalidad que emociones, no es la norma general. No vivimos en una sociedad de la inmediatez, del aquí te pillo, aquí te mato, de lo quiero todo ya. Yo creo que es una de las formas más dañinas de actuar, pero el ambiente, el tipo de moral que se impone, el simplemente sentirnos bien por el hecho de sentirnos bien, el no tener capacidad de soportar situaciones de frustración que son parte de la vida cotidiana y que no son realmente un problema, ni siquiera para tratar psicológicamente, sino que forman parte de la maduración personal y de la vida real, es algo que se está perdiendo y que quizá nuestros mayores, nuestros abuelos, incluso nuestros bisabuelos tenían mucha más capacidad. No sé, es una reflexión que se me ocurre. Es posible que en siguientes entregas hable sobre este síndrome, el síndrome de Peter Pan.